Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos a este sábado antes de la celebración del bautismo del Señor. Vamos llegando al final de la Navidad, mañana domingo con el bautismo. Cerramos todo este gran tiempo litúrgico de Navidad que era preparado con el Adviento y que termina siendo también todo este tiempo de epifanía, de manifestación. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba. Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: oye, Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él. Contestó Juan: nadie puede tomarse algo para sí si no se lo han dado desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. El que lleva a la esposa es el esposo, en cambio el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo. Pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos el Espíritu Santo en este sábado, primer sábado. Ayer teníamos primer viernes de mes y del año. Este primer sábado pidámosle a Dios toda la fuerza de Él también para, con María, poder preparar el corazón. Ella ha recibido la plenitud del Espíritu. Pues hoy pidámosle al Espíritu que nos ayude a comprender este texto. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. ¿Qué nos dice el texto? Miremos otra vez la escritura, la mirada puesta en las letras, el corazón reposa en el sentido más profundo, lectura pausada, clara, todos los detalles, contexto, personajes. ¿Qué nos dice hoy? Capítulo 3 de Juan, versículos 22 al 30. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En qué parte? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué dice de Juan el Bautista y sus discípulos? Y de los discípulos de Juan con un personaje judío. Y estos discípulos van y le dicen a Juan algo. ¿Cómo responde Juan acerca de Jesús? ¿Y cuáles son las expresiones importantes que utiliza allí Juan el Bautista? Todos los elementos son importantísimos, por eso varias lecturas, recomponer mentalmente el texto en memoria y lo vamos guardando en la mente, en el corazón, y quedamos con esta primera impresión. ¿Qué dice el texto? En imágenes, personajes, ¿qué ha quedado en nosotros en este primer momento de la lectura? Segundo momento, meditación. Vamos cerrando la Navidad, mañana lo tendremos ya con la gran celebración del bautismo, pero hoy venimos en la manifestación, como Dios se ha manifestado. Lo hemos visto con los sabios de Oriente, que han visto adorar y se han postrado, y con ellos las naciones de la tierra adoran al Redentor. Hoy la palabra nos invita en un texto del capítulo 3 de Juan apóstol, a que miremos a Juan el Bautista en su referencia hacia aquel que es más grande que él. Y es muy interesante. Cuando empezaba el Adviento, veíamos muchas alusiones de Juan el Bautista, que con María, que es personaje principal en el tiempo del Adviento, Juan también nos preparaba y nos mostraba quién es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, como Juan lo había mostrado a Juan apóstol, a Andrés apóstol, y como el Cordero que pasaba, y ellos han seguido al Redentor. Pues hoy aparece un pasaje donde Jesús está con sus discípulos en un lugar cercano también al río Jordán y está bautizando. Juan apóstol nos dice que Jesús con sus discípulos estaba bautizando por la Judea, se quedaba con ellos y bautizaba. Ejerció también aquel ministerio. Ya había pasado
todo el bautismo de él con el Señor en el río Jordán, como lo vamos a ver mañana. Y entonces surgió que venían de Judea algunos que le preguntaban a Juan el Bautista quién era, y Juan respondía que él no era el Mesías, y uno que quería dividir el corazón de los discípulos de Juan empezó a decirle a ellos: mira, es que ahí hay otro que está bautizando. Y entonces estos discípulos, como conocían que Juan lo había designado y había hablado de Jesús como el Cordero de Dios, van y le dicen que allí estaba el que él había mostrado. Oye, Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando, y todo el mundo acude a él. Este judío, que era uno de esos personajes importantes seguramente de cercanos al templo, entre fariseos y aquellos, había ido a generar un poquito de cizaña, porque los discípulos de Juan habían visto que Juan había dado testimonio de Jesús, pero queda ahí como un comentario, y estos van a decirle a Juan, y lo más bonito de todo es que Juan sigue estando firme en el testimonio que él da, y utiliza aquí unas imágenes de cómo él verdaderamente nadie puede hacer algo si no se le han dado esa potestad. Y aquí Juan reconoce que Jesús tiene esa potestad que se le ha dado desde el cielo, porque él viene del cielo, viene de estar junto al Padre. Por eso dice él, es que nadie puede tomarse algo para sí si no se lo han dado desde el cielo. Nos está dando una referencia a Juan el Bautista al terminar esta Navidad y preparándonos para el bautismo, que Jesús viene del cielo, ha estado con el Padre desde siempre, nos lo dice el prólogo de San Juan capítulo 1. Él ha bajado, ha tomado la condición humana y tiene toda la potestad, toda. Y Juan empieza a aclarar cuál es el ministerio de él, lo sigue haciendo, ya lo tiene claro, pero lo sigue haciendo, y entonces les dice: yo no soy el Mesías, sino el que me han enviado delante de él, más el mensajero que prepara el camino, como dice Malaquías, o Isaías también, aquel que va preparando los caminos del Señor para que se bajen los montes o las colinas, la soberbia para que suban las depresiones, es decir, los espíritus abran camino al Redentor, preparen los caminos, y eso nos lo ha dicho la Escritura desde los profetas. Juan, último profeta del Antiguo Testamento, primer profeta del Nuevo, une los dos testamentos, es el que da testimonio. Queda claro hoy aquí en expresiones, es el que da testimonio. Los discípulos de Juan saben que él les ha dado testimonio de Jesús, y Juan también está hablando de eso. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. Y utiliza aquí Juan la imagen esponsal que se ha manejado en el Antiguo Testamento, sobre todo con el profeta Oseas, como Dios se presentaba como el esposo fiel, e Israel muchas veces había sido como aquella esposa infiel. Y aquí utiliza unas imágenes muy bonitas Juan el Bautista, porque empieza a hablar de que llega el esposo y dice: el que lleva a la esposa es el esposo, en cambio el amigo del esposo que asiste y lo oye se alegra con la voz del esposo. Aquí Juan es el amigo del que va a ser el esposo de la nueva humanidad. Dios va a hacer una nueva alianza, un nuevo pacto, y a la figura esponsal del amor, de darlo todo, Dios se da en fidelidad ya en la persona de su Hijo, que viene a redimir toda la humanidad. Y este esposo tiene un amigo, y Juan se siente feliz de ello, pero su misión es que él vaya creciendo, porque tiene la misión más grande, la redención, rescatar a la esposa que es la nueva humanidad, y él, el amigo que acompaña, va disminuyendo. Y esa es la expresión central que termina diciendo: pues esta alegría mía está colmada, él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Entonces Juan el Bautista nos ha acompañado en Adviento y viene a darnos la parte final de esta Navidad para que sigamos mirando a Jesús, para que nos postremos y nos adoremos. Si él, Juan, que era un hombre grande a los ojos de muchos porque era un santo y lo consideraban así, un hombre justo, penitente, fuerte, ni el hablar de la penitencia y la conversión, y ha querido vivir en los principios que predicaba, pues ha venido a preparar el camino y nos invita para que no lo miremos a él, porque fácilmente pudo haber pasado que si cayera en un espíritu de los que tenían el poder en Israel, pues se pudo haber hecho lo importante, y él va dejando claro que él no es el importante, él solo es un amigo del esposo, él es el precursor.
es el que da testimonio. Y nos invite a que miremos a Jesús hoy. Terminando la Navidad lo vemos todavía en el pesebre. Mañana lo veremos en el Jordán, el bautismo. Pero reconociendo que es verdaderamente Él, el esposo de una nueva humanidad redimida por Dios, que ama totalmente a la humanidad. Y Él, el Hijo del Hombre, viene a levantar esta condición humana y a darle una nueva fuerza y sobre todo abrir el cielo para que el hombre pueda llegar en presencia de Dios. Pero hay uno fuerte y hay uno valiente que ha dado testimonio y que va menguando. Tan esto es así que Juan el Bautista ha hecho también su labor, que a los pocos días después de esto es capturado. Aquí todavía no ha sido capturado, nos dice el mensaje de hoy, y es llevado al palacio de Maqueronte, allí el castillo de Maqueronte, donde Herodes Antipas y donde estaba Herodías. Y después, para que miremos un poquito algo que ya habíamos hablado, algunos discípulos de Juan, no todos, algunos se quedaron con eso de que Jesús estaba bautizando con los suyos, y algunos se quedaron con esa cizaña que trató de meter otro judío. Mírenlos, pero es que estos están bautizando. Y ellos seguramente tenían miedo de que Juan el Bautista perdiera toda la grandeza que tiene. Y así todo Juan les decía, hasta que llegó un momento en que Juan, ya encarcelado, les tocó decir a algunos, les decir, pues vayan y díganle a Jesús, ¿eres tú el que tiene que venir o esperamos a otro? Juan lo tenía claro, pero les ha dicho, inclusive en algún momento con un llamado fuerte de atención, pero ellos les dice, bueno, vayan ustedes y constaten. Y cuando estos van, ven todos los milagros que Jesús hace, las curaciones, y ahí es donde Jesús los envía de nuevo a Juan y les dice, vayan y digan lo que han visto y oído, todo el testimonio. Y allí algunos pocos que se resistían, que habían dejado que avanzara aquella división de este judío que empezó a decirles que Jesús está bautizando, y aquella división que metió en el corazón, cuando constataron, vieron que verdaderamente Juan siempre ha estado firme, siempre lo estuvo. Jesús es el Mesías, yo soy el amigo del novio, porque Él es el esposo. Y yo me alegro porque yo tengo que menguar y Él tiene que crecer. Es más, eso tiene hasta una clave meteorológica. Si ustedes miran el hemisferio norte, desde el 21 de diciembre y sobre todo pues también 25 de diciembre que ha nacido el Redentor, los días van creciendo en duración y las noches se van acortando. Y llega hasta el 24 de junio, desde allí Juan, es el nacimiento de Juan, vemos cómo entonces los días ahí sí empiezan a decrecer en luz y a aumentar en oscuridad. Es como una clave. Jesús, que es la luz del mundo, en el hemisferio norte empiezan los días a ser más duraderos con la luz. Y es un sentido teológico de aquel que viene a preparar el camino y a decirnos, póstrense delante de Él, porque Él es el grande. Yo solo soy uno que prepara el camino para que Él venga a instaurar el reino de Dios. Y ahora la gran pregunta de este final de Navidad, con mañana que llegamos a este culmen con el bautismo, es si verdaderamente como los pastores, como los sabios de Oriente, como Juan el Bautista, nos postramos delante del que verdaderamente tiene el poder, como lo mostrará el Apocalipsis, el Cordero que ha vencido, degollado, pero ha muerto y ha resucitado y tiene el poder. Y en su nombre ha venido la salvación y Él tiene la salvación para aquellos inscritos en el libro de la vida. Que hoy ustedes y yo podamos ver el testimonio de Juan, que es firme, es fiel, seguro, de un hombre de austeridad y de claridad, que puede mostrar al Redentor, que viene a decirnos que como Él, ustedes y yo, nos postremos, adoremos, menguemos tanta soberbia, yo también, tanta autosuficiencia, tantos proyectos sin Dios, y a los pies del niño, y a los pies de Jesús, este 2022 esté preparado por un corazón humilde y sencillo, que crezca a la medida que Dios pueda entrar en nosotros y crecer Él dentro de nosotros y nosotros menguar. Ese es el gran anuncio de esta parte final de la Navidad. Es la invitación que les hago en esta meditación de cómo ustedes y yo hagamos el descenso del ego, del orgullo, de los pecados capitales, nos postremos ante Jesús y salgamos renovados con la fuerza de Él, porque Él es el grande, Él. Tantas propuestas de autosuficiencia, de egos humanos que nos da el mundo de hoy y de cerrarle camino al que verdaderamente es importante, que es necesario abajar el corazón, mirar a Jesús y reconocer que Él es el grande. Él es el esposo de una nueva humanidad, Él es el que nos ha redimido
En Él es quien tiene sentido nuestra vida y nuestros proyectos. Y por eso le pedimos que Él, que ha unido la voluntad de Dios con la voluntad del hombre que se había separado por culpa de nosotros, pues nos enseñe a caminar en la voluntad de Dios. Y que le pidamos a Dios que nadie divida nuestro corazón. Este judío que hablaba con los discípulos de Juan sembró cizaña. No nos dé miedo y no nos dejemos sembrar cizaña de otros que no creen o que se burlan de Dios o que minimizan todo este proyecto de Dios. Que nos preocupe a nosotros lo que Dios piensa de nosotros. Que estemos listos a ocuparnos de la vida de Dios en nosotros, porque somos altares, nuestro corazón es un altar de Dios, y por eso Él tiene que crecer en nosotros y nosotros menguar. No a la manera contraria, a nosotros nos gusta crecer en la fama del mundo que es humo pasajero y en muchas cosas, miremos si hemos caído en eso, y eso en última resulta siendo humo, es como ese fumus, esa fama pasajera. Resulta que hay uno que es el importante, hay uno que es el poderoso, y se ha presentado humildemente como un niño, nacido en una pesebrerita, y otros, los pequeños de la tierra, los pastores, lo adoraron. Otros que siendo grandes en sus contextos, que eran los sabios de Oriente, vinieron y lo adoraron, y con ellos todas las naciones de la tierra. Hoy Juan nos invita a que lo sigamos mirando. Hoy Juan nos invita a esta imagen esponsal. Él es el amigo del novio. Y Jesús ha traído un amor fiel y un pacto nuevo. En su sangre hemos sido sanados, curados, y en la cruz ese amor lo ha llevado a una fidelidad total de dar la vida. Reconozcámoslo a Él. Juan, al principio en Adviento y ahora terminando en Navidad, nos quiere invitar a la fidelidad para con Dios, para que este 2022 sea distinto. Nosotros a bajarnos para crecer en Dios, para que Dios crezca en nosotros. ¿Qué tengo que cerrar en mi vida? De autosuficiencia, orgullo, soberbia, sobradez, tantas cosas que vienen a inflarnos, y resulta que nuestra grandeza está a los pies de la cruz y a los pies de Jesús, a los pies del pesebre, a los pies de aquel que verdaderamente es el esposo de la nueva humanidad redimida, el que verdaderamente tiene el poder, y Él en quien nosotros nos hacemos grandes a la manera de que nos hemos abajado. De hecho, los pequeños, acuérdense ustedes, el primero en el reino de los cielos es el que se hace el último del servidor. Juan, siendo grande en la vida, en el espíritu, les mostró a los suyos y a todos que Él abajó. Y los llevó inclusive a ser precursor hasta en el dar la vida. Que ustedes y yo podamos hoy tener los sentimientos de Juan el Bautista, ser fieles para con Dios, ser fieles para con Jesús recién nacido en nuestro corazón, y que nazca definitivamente y Él crezca y nosotros disminuyamos. Hagamos oración. Te bendecimos, Padre, porque nos invitas al banquete de las bodas de Jesús, tu Hijo, con la nueva humanidad. Líbranos, Señor, de la tentación de monopolizarte, como si tú pertenecieras tan solo a nosotros. Haz que esposos, padres e hijos, patronos y empleados, jóvenes y adultos, pastores, laicos del pueblo de Dios, seamos todos uno para otros, precursores de tu amor, ese amor que renueva en Cristo todas las cosas. Concédenos caminar en humildad y en verdad para que tú, Señor, crezcas y nosotros disminuyamos. Amén. Cuarto momento, la acción. Primero, en este primer sábado, qué bueno disponer el corazón y rezar el rosario. Y con rezar el rosario, pedirle a Dios que nosotros con esta dulce melodía veamos que Él es el grande, y postremos ante los pies del niño, acompañamos a María, a Jesús, José y María todavía en el pesebre, y veamos que el que es el más grande, con mayúsculas, se ha hecho el más pequeño. Que ustedes y yo hoy podamos ver esta imagen. Ya terminamos el pesebre ahorita este domingo, pero la imagen quede grabada en que Dios, siendo Dios, se ha bajado y ha tomado la condición humana para enseñarnos cómo volver a Dios, cómo ser grandes en Él, porque Él es el grande, y cómo aprender la humildad profunda del niño, de la madre y de José. Los tres, sobre todo Jesús, Dios, que viene a mostrarnos cómo unirnos a la voluntad de Dios. Y con Juan, Él que da el testimonio cierto y veraz, que podamos disminuir en nuestro ego, en nuestra vida, en todo lo que nos aparta de Dios, y verdaderamente nos centremos en el niño, disminuyendo lo que es mundo en nosotros para que le demos el honor y la gloria a Él, y Él crezca y nazca en nuestro corazón definitivamente y para siempre. ¿Qué tenemos que hacer para reconocer hoy cómo es el camino de abajamiento? ¿Qué tengo que hacer? Eso es la invitación.
Los invito a que miremos a María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Miremos a Juan el Bautista. Yo no soy el Mesías, viene otro. Tengo que menguar y él tiene que crecer. Miremos estas frases, vayamos contemplándolas y aquello que ha quedado en el corazón. Gracias por todos los comentarios que han puesto en todos estos días. Gracias por este camino que hemos venido recorriendo todos los días. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.